se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle Morelos, soy periodista de Ciencia y Medio Ambiente. En esta ocasión voy a hablar sobre el periodismo de ciencia en los medios masivos de comunicación, desde radio, televisión, también medios digitales. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? Bueno, primero el orden del día. Vamos a hablar un poco de la primera parte de la exposición. La quería enfocar en lo que usualmente vemos de ciencia en los medios, ¿no? Y también a partir de estos contraejemplos, hablar sobre qué es el periodismo de ciencia y cuál es su función social. También vamos a contar sobre los elementos de una historia en el periodismo de ciencia, que es base para poder estar entendiendo y comunicar ciencia, y el periodismo de ciencia en la práctica, ¿no? Entonces, en estas tres exposiciones hablaré al respecto del ejercicio periodístico en los diversos medios masivos de comunicación. Bueno, primero voy a comenzar con, bueno, ciencia en todos lados, ¿no? Aquí vemos, pues, imágenes graciosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que comer una torta al día reduce tu estrés y te relaja igual que una sesión de yoga? Tortas la rani, ¿no? Es como lo que podemos ver en la calle. O memes incluso, ¿no? ¿Sabías que no dejes que tu perro te lama la cara? Podría costarte muy caro, ¿no? Y así como el meme del perrito diciendo es tanto, ¿no? Estos son ejemplos como muy burdos, son ejemplos de que los vemos en la calle, pero tienen una base que eso es lo importante, lo que quiero explicar aquí, es que pues a veces sorprendentemente estos titulares los vemos reflejados en la cobertura de ciencia de los medios nacionales. No solamente se quedan en memes, trascienden y forman parte de la cobertura de los medios de comunicación. Entonces, pues vamos a analizarlo un poquito más a detalle, más allá del chiste o más allá de lo gracioso que puede llegar a ser lo anterior, allá lo preocupante, ¿no? Esto es lo que son algunos de los titulares que podemos consultar en medios nacionales, sobre todo. Por ejemplo, mujeres usan tacones para aumentar la probabilidad de tener sexo. Estudio. ¿Estudio de qué, no? O sea, te quedas como solamente con el titular, que muchas veces eso es uno de los grandes males que aqueja el periodismo en la actualidad, que es obtener clics o la búsqueda de clics sin importar que puedan estar contribuyendo a la desinformación, ¿no? Por ejemplo, ¿disfrutas estar sola? Quizás sea porque eres un genio, ¿no? Entonces es como de, ok, entonces, ¿cómo pueden trascender de una característica de una personalidad a ya decir que puedes ser más o menos inteligente que alguien, ¿no? Entonces, bueno, estos son un parte de ejemplos que están disponibles en la red, o sea, pueden googlearlos y pueden leer ya la nota. Ahorita nada más estoy guiándome por los titulares, que son lo que pues está generando los clics y que eso es lo que nos está asustándonos al respecto. Entonces vemos otros titulares así de confirmado, la ciencia asegura que los zurdos son más inteligentes, o el ajolote podrá ser la clave para curar el cáncer, ¿no? Son titulares muy alarmantes o son muy llamativos y que al final de cuentas no nos están diciendo cómo pueden hacerlo y sobre todo una cosa muy importante, no nos dan evidencia de que esto efectivamente, que los zurdos son más inteligentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto anteriormente y antes de que sucediera la pandemia, lo veíamos que se repetía constantemente. Ahorita todavía, pero el problema es que esto ya sobrepasó y la desinformación ha llegado a todos los niveles. Vemos también que esto, o sea, pensaríamos, solamente pasa en México o en medios latinoamericanos. Y pues no, esta problemática que vemos en los medios sucede pues en todos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso vemos, les recomiendo que después de la charla revisen un video de YouTube de John Oliver, que es un comediante, analista y conductor de Last Week Tonight. Está en YouTube y en la emisión titulada Scientific Studies mencionó cómo múltiples programas de televisión en Estados Unidos
pues igual replican estudios sin ningún tipo de rigor, así como una serie de problemáticas relativas a la producción científica, como por ejemplo, y que también eso pasa aquí en México y en Latinoamérica, como la presión hacia los investigadores por publicar y producir, y tienen que producir estas conclusiones llamativas pues para justificar o aumentar los recursos de sus laboratorios, ¿no? También en esta misma emisión hablan sobre la poca valoración a la replicación de investigaciones, pues que, o sea, también entre los mismos científicos se tienen que, o científicas tienen que revisar que, sus resultados finales. También la extrapolación incorrecta de trabajos realizados con animales a seres humanos, estudios financiados por grandes marcas que a veces no se dice y que también ahí es otro tema importante para destacar en la cobertura. Y bueno, durante este programa pues se expusieron algunos errores pues obvios y pues al final también lo que trata esta emisión es hablar sobre temas profundos, pero con un poco de humor. Entonces, pues estos temas obvios tuvieron repercusiones en los medios originales en los que fueron publicados. Este ejemplo que pueden ver en pantalla del texto de la revista Time, o sea, no es una revista poco conocida ni poco prestigiada, al contrario, no es muy prestigiosa esta revista, y vemos cómo pues también cayeron, ¿no? Cayeron en no cubrir de manera precisa la ciencia. En este caso, scientists say smelling farts prevents cancer, es decir, que los científicos dicen que oler gases previene el cáncer. Luego de hacer esto, pues fue puesto en evidencia en el programa y lo que lograron es que tuvo que ser corregido, ¿no? Entonces aquí vemos las dos notas, la comparación de la nota, como pues nada más en esta revista, pues, básicamente también creemos que posiblemente se guiaron más para el clic. Y ya después de ser expuestos, pues ya ahí precisaron y vieron cómo más bien solamente es que un compuesto apestoso puede proteger contra el daño celular, pero no puede proteger, no puede prevenir el cáncer. Puede prevenir solamente el daño celular. Entonces, pues ahí vemos un ejemplo mínimo de los tantos que puede haber a nivel tanto mundial como localmente. Entonces, ahorita, pues, en el último año, creo que todas y todos pudimos descubrir que hubo una problemática real con respecto a la desinformación que sucedió con la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia generó una gran incertidumbre tanto en la comunidad científica, pero también, también entre todas y todos, ¿no? Entonces, vimos cómo había notas, por ejemplo esta, sobre que hay esperanza, ¿no? Según un estudio, los rayos solares podrían matar rápidamente el COVID-19, ¿no? Y pues al final hemos estado haciendo trabajos de verificación de información en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y pues con lo que sabemos hasta ahora, basándonos en los estudios existentes, la incertidumbre sobre si la luz solar es efectiva para inactivar el SARS-CoV-2 aún y hasta el momento sigue siendo alta. Y si bien algunos virus se propagan más lentamente en el verano, esto se podría relacionar pues con otros factores como la humedad en el aire o el comportamiento de las personas. Entonces, no podemos tomar esto como una medida preventiva, porque pues puede ser un riesgo, porque los rayos UVB son causa de quemaduras en la piel y pueden provocar cáncer en ese mismo órgano, mientras que los UVA no producen lesiones cutáneas, pero sí alteran el material genético. Entonces, pues no estamos hablando solamente de un titular pues escandaloso, o en este caso esperanzador, ¿no? Que juega con estas ganas de, ay, sí, ya que se mate este cochino bicho. No, también estamos hablando de que puede poner en riesgo a la población que dice, pues me voy a solear un montón de tiempo y puede haber consecuencias graves de salud graves. Entonces, aquí vemos que la función social del periodismo, y que más adelante vamos a estar discutiéndolo, es fundamental en estos temas, ¿no? Entonces, pues aquí voy a poner un ejemplo también de cómo no solamente con los medios, en este caso en este medio escrito, sino también en los medios de comunicación, los medios en este caso Milenio, para que podamos ver cómo pues se está contribuyendo un poco a la desinformación. Entonces, permítanme un segundo, vamos a reproducir el video.
sobre el gobernador Omar Fayad y sus impresiones y sus primeras 72 horas con COVID, ¿no? Entonces, y cuál fue su remedio, comillas, mágico para poder supuestamente curarse. Vamos a escucharlo. Bueno, yo veía en su cuenta de Twitter que le mandó a la secretaria de Gobernación, que se hizo ahí todo un debate. Sí, pero no es un debate, hombre. Mira, aquí no voy a tomar. A ver. Son unas gotitas. A ver, hágalas un poquito. Ahí está, a ver. Ah, son unas gotitas como de flores de Bach o algo así, ¿o qué son? No, es nanotecnología. Si revisan mi cuenta de Twitter, ahí expliqué. Son nanopartículas, están sacados de la naranjina, de la toronjina, de cítricos, vaya, y además tiene flavonoides. Por eso le decía yo a Olga que además que no saben cómo le agradezco, porque esto actúa a nivel molecular. Ajá. Y son unas gotitas para reforzar tu sistema inmunológico. Es como si, ¿cómo te explicaré? Para decirlo en palabras muy lisas y llanas, como vitamina C directo molecularmente hablando. Bien, que no hace daño, que no estorba, no es un medicamento, no pero solo bueno. no hace daño. A mí, no sé si sea mi fe, no sé qué sea, pero así me lo dijo la secretaria Olga Sánchez Cordero y me la tomé al pie de la letra. Bien. Y yo me sentí mucho mejor. Qué bueno, pues tenía la duda de ver qué era lo que le había mandado la secretaria Olga Sánchez Cordero. Aquí vemos cómo pues la periodista en este caso pues solamente pues preguntó, pero realmente nunca cuestionó respecto a cuáles son los componentes y nunca en algún momento investigó al respecto, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esta... Les voy a explicar un poco. El gobernador. De COVID, les voy a hablar un poco de este ejercicio de verificación, este esfuerzo colaborativo de verificación con base en evidencia científica, pues es detectar esta clase de programas o cobertura que se está haciendo y tratar de explicarlo. Si bien en este caso empezamos desde abril de hace un año, abril de 2020, en colaboración la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, junto con otras organizaciones, pues para verificar noticias periodísticas relacionadas con COVID-19, pues cuyo tratamiento de la información pues puede derivar en riesgos para la sociedad, ¿no? Entonces, frente a la epidemia por COVID-19, pues entendíamos que es y entendemos que es fundamental que la ciudadanía cuente con la mejor información disponible y gran parte de esa información, pues sin lugar a dudas, debe estar sustentada en ciencia. Desde el origen y propagación del virus hasta las vacunas, ahorita que lo vemos como las dudas que tenemos y que cada minuto están saliendo, y hasta los nuevos posibles tratamientos. Toda esta información creemos que son temas relevantes y esenciales para entender la pandemia, entonces exigen un tratamiento especializado que aporte con certeza y con base en evidencia científica cuando la hay, o que profundice en las causas y la complejidad de la incertidumbre. Entonces, este ejercicio a mí me pareció muy interesante y de hecho, pues los invito, que también otra de las tareas, no tareas, es que revisen creo que ya otras miembros de la red han estado aquí en el diplomado y que también supongo que los invitaron a que revisaran la página web y que pudieran darse cuenta más bien y pudieran consultar todo el ejercicio periodístico que se está haciendo. Ahorita, por ejemplo, de ese clip, lo que yo hice fue hacer esta verificación de contenidos y parte de los ejercicios que hacemos es también colaboramos en podcast, ¿no? Entonces, les voy a dejar el audio sobre qué fue lo que realmente el gobernador Omar Fayad pues tomó y pues cuáles son y que hay que tener mucho cuidado respecto a confundir qué son los suplementos alimenticios con medicamentos. Entonces, vamos a escucharlo. Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19. Cualquier afirmación sobre el uso de suplementos alimenticios para curar o prevenir el contagio de la COVID-19
Es engañosa porque hasta el momento ninguno ha sido probado científicamente para atender esa enfermedad o cuenta con alguna recomendación para su consumo por parte de las autoridades sanitarias. Sin embargo, usarlos ha generado atención en medios sociodigitales ante las recomendaciones hechas por personajes públicos sobre el uso de compuestos llamados coloquialmente mágicos, complejos vitamínicos e incluso la aplicación de vitamina C por vía intravenosa. Por ejemplo, tenemos la historia del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, quien luego de contagiarse en marzo pasado de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, presumió el efecto de gotas mágicas que le regaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Lo que el gobernador ingirió no es un medicamento, sino una combinación de microdosis de distintos elementos naturales, pero procesados para su venta como suplemento alimenticio. Terpenos, compuestos que forman parte de los aceites esenciales de las plantas, flavonoides, antioxidantes que se encuentran en las frutas y verduras como los arándanos, ciruelas, manzanas, espinacas, entre otras, vitamina C, conocida como ácido ascórbico, que se obtiene de las naranjas, las fresas, kiwi, pimientos, col rizada y brócoli. Según la COFEPRIS, las únicas funciones de los suplementos alimenticios son incrementar, complementar o suplir alguno de los componentes que adquirimos a través de los alimentos y platillos que ingerimos a diario. Es decir, que están muy lejos de ser un producto dirigido para curar, prevenir o aliviar síntomas de alguna enfermedad y mucho menos la COVID-19. Otro ejemplo similar difundido en redes sociales fue la aplicación de vitamina C por vía intravenosa para mejorar la función pulmonar en personas con COVID-19, pero tampoco hay pruebas de que eso sea un tratamiento viable. Lo más cercano al uso de vitaminas es un ensayo clínico con 140 pacientes en China para evaluar los efectos de la vitamina C, pero sus resultados podrían estar disponibles hasta septiembre próximo. En medio de la pandemia de COVID-19 es fundamental entender que ningún suplemento, gotitas mágicas, dieta u otra medida que no sea el distanciamiento social y las prácticas de higiene adecuadas pueden protegernos de contagiarnos y contagiar a más personas. Esto fue. Bueno, esto acompaña a la nota que se hace de verificación y creo que es muy importante mencionar que no hay remedios mágicos, sobre todo para una enfermedad como esta, ¿no? Entonces, creemos que estos ejercicios son muy valiosos y que hay que seguir trabajando al respecto. Lo que quiero comentarles es que el problema del periodismo de ciencia ha sido abordado desde diferentes perspectivas y también a nivel teórico. Es importante que lo entendamos, que entendamos por qué está pasando y por qué tenemos estas noticias o la cobertura de ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué se menciona sobre la cobertura de ciencia a nivel Iberoamérica o cuál es esta discusión teórica de lo que está pasando antes y actualmente? Vemos que la ciencia tiene presencia esporádica en las agendas mediáticas. También hay valores noticiosos catastrofistas, o sea, el ejemplo que poníamos en un principio era que era esperanzador, ¿no? Es como, primero hay mucha esperanza o después es como de cuidado, comer chocolate te puede provocar cáncer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo burdo. Pero vemos que lamentablemente no se queda en ejemplo burdo. Sí sucede que hay valores noticiosos catastrofistas, como los ejemplos que mencionamos en un inicio. Hay una falta de periodismo de profundidad, hay una ausencia de profesionales especializados, es la fuente rezagada en comparación con política y deportes. No la vemos en las primeras planas, salvo cuando pasa algo como una pandemia, pero en realidad la ciencia tiende a estar en las últimas páginas, ¿no? O tiende a estar como en los suplementos o estar en otros lados, no tanto en el inicio, por así decirlo. También vemos que la autopercepción del periodista pues no coincide del todo con sus acciones, volviéndose una lucha interna entre lo que siente que debería hacer y su práctica diaria. Vemos que pues hay esta contradicción, ¿no? De que estás en la espada y la pared. Todas las personas que hemos trabajado en medios, vemos como que esta idea de sí, o sea, sí queremos cambiar, sí queremos hacerlo, pero pues a veces en que la práctica diaria es avasalladora y ya investigaciones teóricas lo han reportado. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué la cobertura de ciencia es así?
¿Por qué se trivializa la ciencia en los medios? Pues para muchos periodistas y editores de ciencia tiene un mínimo potencial periodístico, pues porque no lo entienden o porque hay una decisión personal de no dedicarle suficiente tiempo para entender lo mínimo básico que se requiere para comprender el tema y en consecuencia algo que es vital, poder explicarlo. También vemos que hay situaciones sociales, por ejemplo, la precarización laboral del gremio. También eso es importante rescatar, no todo es culpa o no todo es así de, ay, el periodista no le dedica el tiempo. También vemos que tenemos este tipo de noticias porque hay una crisis económica de la industria mediática, sobre todo en las versiones impresas, que ya casi todas o la gran mayoría están pasando a digital, lo que ha provocado pues una disminución de recursos humanos en 50%, incrementando carga de trabajo. Estos, según la investigación, y que pueden consultarla también si ya quieren profundizar en el tema teórico sobre el periodismo de ciencia y en específico sobre la precarización laboral del gremio, los invito a que consulten la tesis de Denise Flores sobre qué está pasando respecto a la cobertura de la contingencia ambiental o qué pasó en la cobertura ambiental, la contingencia ambiental en 2016 en portales digitales de la Ciudad de México. Entonces, ella está investigando un poco más desde la parte de la sociología de producción de noticias. Creo que es interesante. Lamentablemente, a pesar de que ya pasó 4 años, todavía estas situaciones que relatan o que se está explicando en su tesis de maestría suceden. Vemos que la intensificación de la inmediatez pues, ha afectado el desarrollo de investigación periodística, ¿no? Desde la profundización, la verificación, la contextualización y la variedad de fuentes. Al final, las y los periodistas empatizan con los roles proactivos, pero el resultado o la conclusión que llegó Denise fue que la prensa diaria no es el mejor lugar para ejercerlos. Ahí esa es otra área de oportunidad que tenemos como periodistas de ciencia, investigar pues cuáles sí es los mejores lugares y cómo llevar estrategias a la prensa diaria, o en este caso no tanto a que en verdad buscar espacios para hacer periodismo de profundidad, y creo que no es imposible, pero bueno, ahorita vamos a seguir al respecto, platicando sobre qué es el periodismo de ciencia, ¿no? Ya vimos un montón de contraejemplos al respecto de lo que pues no es el periodismo de ciencia. Entonces, ¿qué sí es y por qué nos debería importar hacer más y mejor periodismo de ciencia? ¿Y cuál es su función su función social? Porque pues ya no estamos hablando de compuestos que pueden prevenir el cáncer, ya estamos viéndolo en este momento, ¿no? Que en una pandemia estamos hablando de decisiones que pues afectan a una gran cantidad de población, son decisiones de salud pública. Entonces es fundamental que logremos tener una mayor profundidad en los productos periodísticos que estamos haciendo. ¿Qué es el periodismo? Básico, nos vamos un poquito antes, ¿no? Entonces, cuenta historias de la realidad. La esencia del periodismo es la verificación por disciplina en las fuentes primarias de información. Esta es una propuesta de Kovach y Rosenstiel. Algunas de sus fuentes del periodismo pueden ser desde documentos especializados, solicitudes de transparencia, funcionarios y funcionarias públicas, fuentes especializadas, en este caso nos referimos a los artículos científicos, por ejemplo, a los eventos, a los foros, conferencias de prensa, los boletines de prensa, los embargos, los papers. Entonces, estas son algunas de las fuentes del periodismo, sobre todo el periodismo de ciencia. ¿Cuáles son las funciones del periodismo? Siguiendo con Kovach y Rosenstiel, una parte del propósito del periodismo de ciencia pues no queda definido ni por la tecnología ni por las técnicas periodísticas. Los principios y el propósito del periodismo quedan definidos por la función que tienen las noticias en la vida de la gente. Los medios noticiosos pues ayudan a crear un lenguaje común, un conocimiento común con raíces en la realidad. Y parte de lo que ellos mencionan es que las funciones es desde autentificar, verificar que la información es confiable, eso es fundamental, dar sentido, poner eventos en contexto para que la información pueda convertirse en conocimiento y dar testimonio, ser monitor o monitora y centinela que hace preguntas y escarba. También hace un esfuerzo por cubrir lo que nadie más cubre para que haya testimonio al respecto, ¿no? Aquí pueden consultarlo. También es otra tarea respecto a
Si quieren saber un poquito más sobre las funciones del periodismo, consulten el libro The Elements of Journalism. También creo que está en español, pero bueno, hay una leída y en verdad es bastante interesante y nos pone a reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Algunas de las funciones del periodismo es ser crítico con lo que vemos, cuestionarnos. Eso es fundamental. Esto ya ni siquiera es de periodismo de ciencia, es de periodismo. La periodista debería ayudar a la toma de decisiones, pero pues también entendemos que es un ideal. Si queremos que en verdad que nuestros textos o todos los productos que hagamos pues puedan llevar a la ciudadanía a tomar mejores decisiones. Eso sería una gran cosa, ¿no? También ofrecer indagación en nuestros textos, periodismo de investigación, ser una voz de la audiencia, un acompañante, pensar que al final por quien nosotras trabajamos es para las personas, no tanto para el medio. Tenemos una responsabilidad social muy importante. También es dar a conocer lo que sucede en el entorno, vigilar al gobierno, porque al final pues nosotros somos lo que estamos financiando todo esto, ¿no? Y también porque pues es nuestro derecho, como tenemos también obligaciones. Y la actitud de servicio a la comunidad. Entonces, estas son un poco de las funciones del periodismo y de sobre qué es. Hay múltiples definiciones, pero vamos a trabajar con esta. Y después, ya que definimos qué es periodismo, entonces, ¿qué es la ciencia? ¿No? Entonces, también esto es otra caricatura, es algo que podemos entender como la ciencia que nos dice cómo es la realidad. Una cita que creo que refleja muy bien cómo podemos entender qué es la ciencia. También hay múltiples definiciones y múltiples discusiones, pero también para esta exposición nos vamos a quedar con que la ciencia es un cuadrúpedo que camina sobre la pata del empirismo hecho de datos, la experimentación y observación, la pata de la racionalidad hecha de teorías lógicas, la pata de la verificación y la pata de la imaginación, ¿no? Veámoslo así como esta caricatura de ciencia. ¿Y cuáles son los tipos de ciencia? Pues entendemos que hay dos tipos de ciencia, la ciencia básica y la ciencia aplicada. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia básica? Es expandir y generar conocimiento, es el descubrimiento científico, contesta qué, cómo y por qué, y no tiene un fin comercial inmediato. O sea, esto no significa que ya no vaya a tener un fin comercial más adelante, pero por el momento no tiene ese fin. Y puede no derivar en una solución, producto o invención, que también hay que pensar que la ciencia básica es igual de importante a la ciencia aplicada, pero ambas pueden llegar a tener diferentes retos de complejidad a la hora de querer comunicarla, ¿no? Pero por lo menos tener esta diferenciación es importante. Aquí el puente, por ejemplo, del fin comercial inmediato, pues es la transferencia de tecnología con la ciencia aplicada. Que la ciencia aplicada vemos que pues, su objetivo es generar productos, procedimientos o servicios. También tiene el objetivo de desarrollo tecnológico, no tanto descubrimiento científico. Son preguntas específicas para resolver un problema que queremos. También tiende a tener un fin comercial, no siempre, pero tiende. Genera nuevas preguntas fundamentales. Este recuadro lo retomé de Talía García Telles, que es coordinadora de colaboración científicas mexicanas, otra organización que está colaborando con nosotros o con nosotras, porque somos más mujeres, en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y pues tiene un PhD en inmunología y enfermedades infecciosas. ¿Qué es el periodismo de ciencia? Periodismo ya con ciencia. Ya una vez explicados esto que a continuación platicamos, el periodismo se puede entender como una actividad de informar a los ciudadanos por medio de historias que incluyen principalmente la estructura rigurosa de la argumentación científica para que las y los ciudadanos tomen sus propias decisiones informadas, ¿no? También da a conocer datos relevantes en términos científicos y periodísticos que sea de interés público o de impacto social y que por sus consecuencias previsibles o inmediatas pueda influir sobre la población, sobre los grupos de poder y o políticas públicas. También hay múltiples definiciones de qué es el periodismo de ciencia, pero bueno, también vamos a trabajar con esta. Otra de las grandes interrogantes, y espero que ya también lo hayan estado investigando o lo hayan estado revisando en sus otras clases del diplomado, ¿cuáles son las diferencias entre divulgación y periodismo? Este recuadro pues también lo retomo de Cecilia Rosen, ella también es periodista de ciencia.
también forma parte de la Red Mexicana de Periodistas, y vemos cómo yace esta propuesta de la diferencia entre divulgación y periodismo. La divulgación es comunicar a una audiencia amplia con distintos fines, se realiza por fuera del circuito de especialistas, y esto es muy importante, su temporalidad no es definida. Podemos hablar sobre dinosaurios o sobre las características de dinosaurios hoy o en 5 años, y eso es divulgación, va a seguir siendo interesante. En cambio, el periodismo va a informar al público sobre noticias vinculadas a la ciencia y la tecnología a través de responder 5 preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. La divulgación busca ser accesible al conocimiento, a veces con fines didácticos, educativos y en general legitimando el conocimiento científico. El periodismo no tiene estos objetivos. Las y los periodistas tenemos este objetivo de reportar de manera crítica la ciencia, esta función del perro guardián, teniendo en cuenta, pues, al final, el interés público. También no dudo que muchos artículos de divulgación tengan este interés de responder críticamente sobre algún aspecto de la ciencia, pero no es uno de sus objetivos. No es uno de sus objetivos fundamentales, o eso es así lo que se está entendiendo con lo que nos quiere comentar Cecilia, ¿no? También la fuente, la divulgación también tiene otra característica. La fuente puede ser el propio divulgador, la propia científica, y no se le demanda contar con varias voces o fuentes de información. Con una científica, por ejemplo, Antonio Lascano, que está hablando sobre evolución de la vida, él puede ser la única fuente, no necesita contrastar otras más. Eso es divulgación. El periodismo, al contrario, lo que necesita es pluralidad en las fuentes de información. Tiene un estilo directo, vinculación con la actualidad, y tiene que tener a fuerzas, hay que pensar siempre que el periodismo es esta disciplina de la verificación, ¿no? La divulgación, ¿en dónde la encontramos? En museos, revistas, documentales, exhibiciones, sitios web, libros, cápsulas de radio, etc. El periodismo, pues en los medios masivos de comunicación, ¿no? También periódicos, televisión, radio, internet, etc. ¿Qué es el periodismo con ciencia, no? Hay que pensar en lo que sí hacemos y lo que no hacemos. Lo que no hacemos, no traducimos al lenguaje científico, explicamos. Eso es muy importante, y eso creo que también es necesario el estar repitiéndonoslo. No somos voceros de las y los científicos. Al final nosotros, insisto, ¿para quién trabajamos? Para los ciudadanos, para responder a esos intereses sociales, ¿no? Lo que sí hacemos, pues entendemos e identificamos la cultura científica, es parte de lo que hacemos. Entonces, eso es muy, muy importante que resaltar. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para tener un mejor periodismo de ciencia? No tanto mejor, ¿cómo incluimos la ciencia en el periodismo, ¿no? Pues estas preguntas, pues, han sido investigadas por más de una década en la Unidad de Periodismo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, en el cual me siento muy orgullosa de estar en este grupo, o de pertenecer a ese grupo de la Unidad de Periodismo, en el cual, pues, entendemos que, pues, no hay un consenso sobre lo que significa un mejor periodismo, pero sí vemos que existe una falta de guías teóricas y normas fundamentales para hacer periodismo de ciencia y para llevarlos a la práctica. Porque, pues, por muchas veces nos quedamos, ¿no? Como con esta idea de cómo hacerlo, pero pues necesitamos modelos que en verdad, pues, nos permitan que todas estas investigaciones, por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue respecto a la lectura de papers, o cómo facilitar la lectura de papers a partir de varios rasgos, pero bueno, ya más adelante lo platicaré. Entendemos que el ejercicio del periodismo de ciencia, pues, presenta muchos desafíos particulares, porque además de requerir las habilidades y talentos propios de la buena narrativa periodística, también demanda técnicas analíticas de verificación de argumentos científicos, reconociendo que, pues, ambos conjuntos de conocimientos son relativamente poco comunes, y por esto es que nos hemos propuesto diseñar productos de investigación orientados a la innovación de la red de periodismo de ciencia, ¿no? La mayoría de estas investigaciones han sido obras de tesistas, que, como yo, hemos sido egresadas de la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y pues ahí las recomendamos las tesis. También otra de las tareas, no tareas, es que les revisen estas tesis si les interesa más hablar sobre o investigar más
sobre periodismo de ciencia y sobre teoría del periodismo de ciencia y cómo hacer más y mejor periodismo de ciencia, pues también ahí échense un clavado a las tesis que hemos estado construyendo. ¿Cuáles son las propuestas? A partir de toda esta investigación, básicamente lo que buscamos es este pequeño modelito, ¿no? Es construir una historia. A partir de eso también te generas las preguntas básicas son fundamentales, y cómo a partir de intereses ciudadanos, puntos de información, fuentes especializadas. ¿Qué son las fuentes especializadas? Las definimos como entrevistas, los artículos científicos. A partir de esto ya puedes estar generando tu guión y estructura, y es lo que te provoca, es lo que haces, la narrativa más información científica y listo, la elaboración del producto periodístico. Esto es muy a grosso modo. Cada una de estos interrogantes tiene una tesis o se ha investigado a profundidad. Yo ahorita me voy a, como ya es una explicación cortita o nada más tenemos una hora, entonces yo me voy a ir solamente enfocándome a la historia. Pero como les comentaba, revisen las tesis, revisen las investigaciones que se han hecho, pueden consultarlas. Aquí están disponibles en el Laboratorio de Periodismo de Ciencia, ahí también es otro de los ejercicios que se han estado haciendo en la unidad de periodismo. Y pues pensar en estas preguntas, ¿no? Vemos que la historia, pues es esta estrella polar que nos guía para crear todo nuestro trabajo periodístico. Pero estas preguntas básicas creo que es fundamental planteárnosla. En este caso es, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué contenido de ciencia requiere esta historia? ¿Dónde encuentro esa ciencia y cómo la reconozco? ¿Y cómo la cuento? Pensar de lo que siempre estoy insistiendo, desde el momento cero que trabajamos para la ciudadanía. Entonces, pues convendrá identificar lo que será necesario investigar para cumplir óptimamente esta función. Hay que asegurar que pues, el contenido de ciencia del reportaje o de cualquier producto ayudará a cumplirla, evitando dejar fuera información científica esencial, pero cuidando también el balance entre contenido y eficiencia narrativa. Entonces es todo un reto, ¿no? ¿Qué vemos aquí también? Otra de las preguntas que tenemos que estar resolviendo en nuestros productos periodísticos es el qué, ¿no? Pensar en cuál es el problema, el cómo, cuál es la evidencia que tenemos de que ese problema realmente existe, los porqués, que eso es fundamental, cuál es la magnitud del problema, para qué, también cuáles son las consecuencias e implicaciones científicas, políticas, económicas y sociales de ese problema o de esa situación o fenómeno. También cuánto nos cuesta el problema, y luego cuál es la propuesta para resolverlo, o sea, cuál es la propuesta de solución al respecto. ¿Hay una propuesta de resolución? ¿Existirá? ¿Es viable? ¿Cuál es la evidencia de que funciona? ¿Y a quién? ¿A quién le toca resolver el problema? Al gobierno, también quien está involucrado, por ejemplo, instituciones educativas, instituciones internacionales. Ahí es todo un entramado que también necesitamos responder en nuestro producto periodístico. Y como les comentaba, en esta sesión me voy a ceñir rápidamente los elementos de una historia en el periodismo de ciencia. Aristóteles escribió que la esencia del drama era la acción, y el drama está fuertemente vinculado a los conflictos. Sin conflicto no hay drama. Es una de las frases más citadas en el medio, muy simple. Y también para la construcción de historias de ficción. Es algo como básico, ¿no? Entonces, pues vemos que toda historia debe de tener estas diferentes características que a continuación vamos a observar. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una historia? Interés. El interés, es decir, la historia debe tener un impacto a nivel social. Los personajes son los entes que participan en la historia. No necesariamente tienen que ser seres humanos. También pueden ser las ideas centrales de lo que se quiere contar. El conflicto, esto es lo que comentaba Aristóteles, ¿no? Este va a ser como, por así decirlo, la sal y pimienta de nuestra historia. Son las contradicciones o irregularidades que serán expuestas en la historia. También el contexto, esto es fundamental de querer darlo a conocer. Toda la información que rodea las ideas centrales para que la historia sea entendida. La resolución o posibles avances, que es este cierre de la historia, remarcando las ideas en conflicto con una visión a futuro y de solución. Estos son uno de los componentes que deben de tener nuestras historias periodísticas y que para poder construirlas deben de tener estos componentes. Algunos consejos pues, para armar su historia.
cuéntale la historia a quien más confianza le tengas, ¿no? También para que pues veas si se entiende, qué pasa, qué no pasa. Busca la historia, esto es fundamental y por eso lo subrayo. Busca la historia, no el tema. El tema no va a ser solamente, por ejemplo, el agua embotellada, ¿no? El agua embotellada, ese va a ser mi tema, ¿no? Que México es uno de los principales consumidores de agua embotellada. Eso es el tema. Pero ¿qué del agua embotellada? Hay una calidad de agua mala, buena, regular. ¿Por qué los ciudadanos prefieren tomar agua embotellada que agua de la llave? ¿Por qué no podemos tomar agua del grifo? Si en muchos países en el mundo pueden tomarla en el grifo. ¿Qué está pasando? Que México específicamente tiene una muy baja confianza respecto al agua que sale de su grifo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, no es el tema solamente agua embotellada, ya podemos ir construyendo la carnita de nuestra historia. Entonces, pues ensaya tu discurso elevador, es como nosotros lo conocemos como tweet historia, esto es algo como muy chiquito, prueba a resumir tu propuesta en 1 minuto, trata de despertar la curiosidad de quien te escuchará, ¿no? Eso también es parte de la narrativa y desde la historia, pues se aconseja pues incluirla. A pesar de que este trabajo va a ser tuyo, tal vez no vaya a salir así en el reportaje o en el producto final, pero yo creo que sí es un buen ejercicio estar construyendo estas historias, porque al final son los pitch que tú envías a los medios para saber si sí te aceptan o no te aceptan o no publicar su historia, este trabajo en su medio, ¿no? Entonces creo que sí es fundamental que sea periodismo de ciencia o cualquier otro periodismo, el identificar y cómo construir una buena historia, ¿no? Ahora lo que les voy a platicar un poco es mi experiencia y el periodismo de ciencia en la práctica. Les voy a poner un ejemplo sobre qué está pasando con los sistemas de captación de agua de lluvia. Para Hábitat Ciencia, un programa radiofónico que se transmitió en 2017 y 2018 en Radio Educación, fue que hicimos una serie de reportajes. En este caso, lo que quiero es que escuchen este trabajo en el cual que yo colaboré, que es sobre cosechar agua de lluvia, un ciclo ciudadano, y vean cuál es la historia y vamos también a identificar cuáles son los componentes de la historia. Entonces, vamos a escucharla. Aunque somos una ciudad con graves problemas de agua, una propuesta pretende cambiar este panorama, tan útil y eficaz que bien podría venderse en uno de los mercados más competidos. Sinire, damita, caballero, muy buenos días. En esta ocasión les vengo presentando un producto que hará que tenga agua todos los días en época de lluvia. Basta pedirle el agua a sus vecinos o estar esperando todo el día la pipa. Mejor aproveche el agua que cae del cielo. Hoy le traigo a la venta un sistema de captación de última generación, especial para todo quetzal cósmico, intelectual, de ciencias exactas o cualquiera con ganas de cuidar el agua. Buenos, bonitos y además útiles, los sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia utilizan el techo para recibir el agua que cae del cielo, la cual es canalizada a un gran depósito mediante canaletas. Durante este trayecto, el líquido pasa por una serie de filtros que aseguran que esa agua sea de calidad. Estos sistemas son capaces de proveer hasta el 80% del consumo de agua que demanda una familia entre los meses de mayo a septiembre en la época de lluvias en el Valle de México. Caserita vendo agua, caserita traigo el agua, caserita vendo agua, para que tú me la compres, mamá. Caserita vendo agua, no le temas la sequía. Caserita vendo agua. Tal parece que cosechar agua de lluvia es una buena idea. Así lo explica Jaime Suaste, quien desde hace 26 años está sumergido en el tema de la comunicación sobre agua y ha colaborado en el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Se calcula que en 1 metro cuadrado de azotea se puede recolectar alrededor de 650 litros al año. Y en un día de época de lluvia se pueden recolectar hasta 400 litros. Esto equivale al agua que podríamos utilizar, por ejemplo, en una carga de lavadora
un baño de 20 minutos o el lavado de platos de 2 comidas. Cosechar agua de lluvia es tan buena idea que, de acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, desde 2005 hasta el momento se han instalado más de 10.000 sistemas de recolección de agua de lluvia en la capital del país. Y todo indica que su popularidad va en aumento. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover. ¡Ay, mamá, me estoy mojando! Aprieta el paso. Isla Urbana, quizás el proyecto más conocido en México, dedicado a desarrollar sistemas de captación de agua pluvial en casas habitación, ha instalado más de 7.600 sistemas en menos de una década en todo el país. Con ello, los usuarios se han ahorrado el equivalente a 40.000 pipas por la instalación de esta tecnología, según datos de la misma organización. En términos económicos, captar lluvia también tiene sus ventajas, aunque en un inicio parecería una gran inversión, ya que el costo de un sistema básico de captación varía entre los 6.000 a los 10.000 pesos, incluyendo el material y mano de obra. A largo plazo puede ser un ahorro significativo. Pongámosle números. Mientras que el metro cúbico de agua provisto por una pipa vale entre 50 a 70 pesos, el mismo volumen de agua de lluvia recolectado ronda los 20 pesos. Esto, según datos de Enrique Lobnitz, director de Isla Urbana. Además del ahorro para nuestras carteras, aprovechar el agua de lluvia tiene un beneficio importante para el medio ambiente. Así lo cuenta Jaime Suaste. Por el simple hecho de dejar de depender de la red de agua pública, podemos contribuir a que los acuíferos se recarguen y las reservas de agua se conserven, lo cual resulta esencial en una ciudad que ocupa el segundo lugar a nivel global en riesgo de quedarse sin agua, de acuerdo al Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. Bueno, voy a poner pausa porque sí, sigue otros minutos más y para que pues podamos terminar en tiempo. Ya después los invito a que consulten el reportaje completo en habitatsciencia.com.mx, creo. De todos modos, nada más si quieren ponerlo en el navegador, Habitat Ciencia, cosechar agua de lluvia, un ciclo ciudadano, y va a aparecer el reportaje completo. Vamos a ir poco a poco. Esto fue la primera parte, pero ¿qué fue o cuál es la historia que se contó en esta ocasión? Vemos que el contexto, ¿cuál es el contexto? Pues que hay graves problemas respecto a temas de agua en Ciudad de México sobre todo. Que hay un crecimiento poblacional y urbano desordenados, que hay un uso irracional y desperdicio, que hay sobreexplotación del acuífero, las lluvias también provocan inundaciones, pues al superar la capacidad del drenaje y alcantarillado, y el 18% de la población en la Ciudad de México no recibe agua todos los días. O sea, esto, por ejemplo, muchos del contexto no aparece en el reportaje, no siempre tiene que aparecer todo, porque pues al final nos vamos a dar cuenta que los tiempos son bien, a veces son una limitante, o los tiempos o los espacios, las palabras que nos dan, pero sí nos sirve para entender a nosotras, sobre todo, qué está pasando, ¿no? Y cuál es, en qué estamos metidos. Y tal vez no todos los datos aparezcan, pero sí es importante que nosotras los entendamos. ¿Cuál es el interés? ¿No? También aquí yo lo propongo como cómo evitar que suceda, que esta crisis hídrica que vemos a todas luces, pues avance, ¿no? Y una de las propuestas, y es lo que se menciona en el capítulo, bueno, en este caso en el audio que les compartí, es el uso de ecotecnologías, los sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. ¿Cuáles son las ventajas del uso de estas ecotecnologías? Que reducen el flujo de agua al desagüe, no contribuyen a la sobreexplotación de los acuíferos, permiten la autosuficiencia en el suministro de agua entre 5 a 8 meses del año, y algo muy importante, que ya esto ya no nos dio tiempo de escucharlo, pero hay que entenderlos como que son sistemas sociotécnicos que requieren el desarrollo de mecanismos apropiados de aprendizaje y transferencia de conocimientos. Históricamente hablando, la Ciudad de México siempre ha tenido problemas tanto de inundaciones como de sequías o de falta de agua. ¿Qué está pasando? Pues a veces lo que han hecho los últimos gobiernos en los últimos 100 años, aprox, ha sido ponerle tubos o sacarlo con túneles
o también que buscar a partir de trasvases que te lleven agua de un lugar a otro, o de una cuenca o de un estado a Ciudad de México, pero todo a partir de tubos, que al final lo vemos que es muy poco sostenible. No podemos estar llenando de tubos la ciudad. Entonces tenemos que buscar nuevas alternativas para responderlo, para responder esta problemática. Una de ellas, de muchas más, o sea, no queremos, tampoco es el objetivo, y lo que queremos evitar es pensar que hay una solución única para todo, ¿no? Pues sería igual llegar a lo mismo que hemos criticado en estas primeras diapositivas que les presenté. No hay soluciones únicas, pero esta es una propuesta interesante que se debe de examinar. Ese es el interés. Entonces, algunas ideas clave del reportaje, pues es que más de una tercera parte de los usuarios que Isla Urbana pudo patrocinar el instalar estos sistemas, es que hicieron un uso inadecuado, ya sea porque no agregaron el cloro suficiente a la cisterna, no cambiaron los filtros en 6 meses, o porque no vaciaron el agua sucia del tlaloque. El tlaloque, también se explica en el reportaje, es el aparato que almacena las primeras lluvias, ¿no? ¿Y qué es lo que está reportando este trabajo? ¿Cuál es nuestro conflicto, por así decirlo? Nuestra sal y nuestra pimienta. Pues que la instalación por sí sola de los sistemas de captación no asegura que el agua de lluvia se incorpore automáticamente a las prácticas cotidianas. No es como de, mira, ten tu filtro, listo. O sea, tiene una responsabilidad importante que las personas que adquieren esa responsabilidad tienen que familiarizarse y dar cuenta de la responsabilidad que tienen, porque pues ahora sí ya no es como te abre abrir la llave y listo, sino que también puede necesitar mayor inversión en tiempo para las personas. Entonces, pues no es tan fácil, pero pues sí es necesario que pues entendamos que pues que para que podamos contribuir a la crisis climática es un trabajo de todas y todos, y esto también es importante. ¿Cuál es el conflicto? Pues aquí vemos la calidad del agua cosechada. El agua analizada, bueno, en la investigación que se reporta de Lozano, es que no era apta para consumo humano y que en algún momento Isla Urbana u otras investigaciones mencionaban que sí. Y pues en esta muestra mencionaba que en un 58% de los casos detectaron presencia de bacterias E. coli, 14% salmonella y otros bacteriófagos y protistas. Entonces, el agua se puede utilizar para otras actividades, solamente pues hay que pensar que no es apta para consumo humano. En esta investigación. Seguimos con esta propuesta de solución, la apropiación social de los SCALs. También, ¿cómo pueden llegar a tener mejor calidad del agua? Pues también haciendo una mejor limpieza o un mantenimiento constante de los tlaloques, pero también no solamente ellos, también nosotras tenemos la opción de tener una mejor calidad del agua, por ejemplo, limpiando nuestro trinaco cada 6 meses. Y así también se puede mejorar mucho la calidad del agua que recibimos todas y todos, por ejemplo. Entonces, pues sí vemos que hay diferentes propuestas de solución y que aquí pues se mencionan que pues es valioso revisar cómo la gente piensa, siente e interactúa con estos sistemas en sus discursos diarios, ¿no? Cómo las personas pueden integrar el mantenimiento de sus sistemas dentro de sus tareas cotidianas, lo que pues puede asegurarles cosechar agua de buena calidad. Estas son propuestas, insisto, no hay, y eso es muy importante en cualquier tipo de periodismo. Hay muchas otras formas que se pueden llegar a una solución, por así decirlo. No hay una solución inmediata, no hay una solución única, pero sí podemos estar dando a conocer qué se está haciendo y cómo se está haciendo y cuál es la evidencia de que funciona. Hace falta más investigación al respecto. Entonces, esta es una propuesta de solución, la apropiación social de los SCALs. Esa no se menciona tanto en el reportaje, pero ya diversas investigaciones que he estado consultando y sí han mencionado que hay una efectividad al respecto. Bueno, ya por último, porque ya estamos en el minuto 58 de la exposición, algo que quiero que se lleven es que no basta con tener una buena idea, hay que trabajarla.
sí necesitamos investigar. Necesitamos el estar revisando, y esto es, pues a partir de lectura a veces de papers, o sea, pueden ser complejos, pueden ser muy, no sé, como intrincados, y pueden estar dirigidos a los especialistas o a las y los especialistas de ese tema, pero hay diferentes herramientas metodológicas y que ojalá pues puedan estar consultándolas. Ahí están de todos modos, ya después les puedo mandar links de interés para poder entender mejor las fuentes especializadas. Hay que también pensar que la ciencia no solo es innovación en astronomía, no solamente es hablar de robots, no solamente es hablar de, no sé, de nueva cura contra el cáncer. No. La ciencia no solo es eso. Cualquier tema puede ser cubierto desde una perspectiva científica. Entonces, yo sí estoy muy en contra de ver a la ciencia como aislada en un cajón, en una sección, en el tercer o cuarta posición del menú, escondida en la sección de noticias, de buenas noticias. La ciencia podemos cubrir ciencia en todos lados, desde deportes, o sea, por ejemplo, qué está pasando, o con las... hicimos una serie de reportajes, o bueno, en este caso fue Aleida Rueda, que también les recomiendo que consulten su trabajo, sobre la problemática que tenían los futbolistas, tanto de soccer como de americano, a las contusiones con los golpes que pasaban. ¿Cuáles eran las implicaciones a largo plazo? Por ejemplo, con los cabezazos. Entonces, pues también eso es muy interesante. ¿Qué más? Ya. También ver que la ciencia se puede cubrir de muchas formas, y que la ciencia no se traduce, se explica, no se baja la información al público. No queremos hacer como una información más light. Al final también hay que pensar que el público no es tonto, no hay que quitarnos de la cabeza de que la ciencia pues es que como que no le van a entender, entonces pues hay que hacerlo simple. No, hay cosas que pues difícilmente pues van a ser complejas, pero ahí es nuestra chamba de explicarlas, y de que en esa explicación sea precisa y sea verificada. No digo que no sea, que sea sencillo, pero pues por eso también estamos buscando y construyendo más y mejores herramientas para que poco a poco esa curva de aprendizaje, y créanme que la curva de aprendizaje se va bajando. Tal vez al principio puede ser bien complejo, sobre todo las personas que no venimos de una formación científica, comillas, muy comillas duras, pero al final sí creo que vale la pena, y te quedas como con esa satisfacción de que estás haciendo algo que en verdad se entiende, y que no tiene un objetivo de educar ni de divertir, pero sí de informar y de explicar qué pasa, qué está pasando con las vacunas, qué está pasando con los suplementos alimenticios, que a veces se pueden confundir con medicamentos, ¿no? O sea, son cosas muy importantes que pues sí tenemos que detener al respecto, y analizarlo, y ver cómo, por eso también la función social, pensar que son decisiones importantes lo que las personas pueden llevarse a casa al final de leerlo, o bueno, que en su día a día, después de leer nuestra información o nuestros reportajes, etcétera, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, investiguen muy bien antes de proponer sus ideas a cualquier medio. Eso es fundamental. Hay que documentarnos sobre lo esencial, perder el miedo a los papers, y también no romantizar a la comunidad científica, no pensar que porque son científicos ya son buenos. O sea, también hay grillas, también hay chismes, también hay acoso. Entonces hay que criticar, obviamente con evidencia, y no criticar por criticar, pero sí hay que pensar que no es todo, la ciencia es igual a bueno. También hay diferentes cosas que pues se vale denunciar y se vale mencionar, porque pues así es que va creciendo, y así como que vamos teniendo una masa crítica más fuerte. Entonces, pues bueno, por favor consulten las tesis. Si tienen dudas, aquí está mi correo, ahí está mi cuenta de Twitter, sigan a la red. Creo que hay ejercicios muy interesantes
Por lo general también están compartiendo información sobre lo que cada una de las periodistas estamos contribuyendo. No sé, en verdad espero que les haya servido. Si tienen más dudas, comentarios, preguntas, pues aquí estoy disponible por correo. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa, pues seguimos en contacto.